¿Qué tal, estimados amigos? Esto es de Impuestos a Impuestos. En esta ocasión no puede estar con nosotros el doctor Piedra. Vamos a tratar de llevar este programa al mejor curso. Hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante y de actualidad, del régimen simplificado de confianza para las personas morales y, como siempre, nuestro panel de expertos. Quédese con nosotros. Como comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a platicar del régimen simplificado de confianza, un concepto ya aprobado para esta reforma fiscal 2022. Y bueno, me parece que es una oportunidad importante para que empecemos a analizar, empezamos a hacer valoraciones de esta nueva forma de pagar impuestos para las personas morales, y un concepto que va a cambiar radicalmente para muchas personas jurídicas la forma de pagar impuestos. Como siempre, darle la bienvenida a mis estimados amigos, el doctor Sergio Sánchez, el doctor José Padilla. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a los dos. ¿Cómo están? Muchas gracias, doctor Jaime Flores. Hola, Pepe. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, pues hoy nos toca estar medianamente solos platicando de este régimen simplificado de confianza, pero me quedo con los contadores, que al final del día van a ser los aplicadores directos del concepto. Así que vamos a platicar entre contadores y es un concepto que ya está prácticamente aprobado. Es una nueva forma de tributar de algunas personas morales. Sergio, ¿de qué se trata este régimen simplificado de confianza? Partiendo incluso desde el título donde se ubica, ¿no? Un título de estímulos fiscales. Pues sí, de confianza, pues como se ha mencionado muchas veces, pues solamente tiene el nombre, ¿no? Pero pues vamos a ver en esa confianza que debe depositar ahora el contribuyente para con la autoridad, respecto a poder llevar a cabo pues de forma correcta sus operaciones contables, la autodeterminación del impuesto, porque también se ha hablado desde un principio, la no necesidad de un especialista contable para llevar a cabo pues la determinación del impuesto sobre la renta, que ahora se propone que el contribuyente pueda hacerlo por sí mismo. Y para tal efecto, en el título 7 de los estímulos fiscales se deroga el capítulo 8 de la opción de acumulación de ingresos para las personas morales, y entonces nace el nuevo capítulo 12, que es el régimen simplificado de confianza para las personas morales. Siendo así, entonces encontramos que las personas obligadas, en principio, van a ser todas las personas morales y que no rebasen los 35 millones de pesos en el ejercicio, de tal forma que también va a ser obligatorio entonces para las personas que estén constituidas en territorio mexicano, residentes en México desde luego, y que no estén conformadas por sociedades, sino únicamente por personas, ¿sí? Por personas físicas, claro, por personas físicas. También se prevé que en caso de exceder el tope de los ingresos de los 35 millones de pesos, pues regresa a tributar al título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del ejercicio siguiente. Pues de tal forma que... Permíteme, dices tú que desaparece el octavo, y el capítulo octavo, y aparece un 12º, pues, que ahora habla de este nuevo régimen. Y aquí me gustaría, Pepe, que nos comentaras, ¿sustituye uno al otro? Yo recuerdo que este capítulo octavo, el famoso régimen de tributación con base en flujos de efectivo, en origen se estableció para las famosas sociedades estas por acciones simplificadas, por el famoso límite de los 5 millones, y después hizo extensivo. ¿Sustituye uno al otro? ¿Te parece a ti también? ¿Tienes esa apreciación también de que hay una sustitución de regímenes? Pues mira, Jaime, al momento en que desaparece este capítulo octavo, que fue creado profesamente para
aquellas personas morales constituidas con personas físicas derivado de la constitución de las famosas unimembres o unipersonales. Resuelto el tema mercantil, porque era el caso de que yo, persona física, a lo mejor quería constituir una sociedad mercantil, pero como todos sabemos, para constituir una sociedad mercantil, la Ley General de Sociedades Mercantiles me exigía por lo menos que hubiesen 2 personas. Pero algunos decían, oye, ¿por qué tendría que invitar yo a la cena a alguna otra persona si no le tengo confianza ni en mi propia sombra? Derivado de esas situaciones y por los temas burocráticos que se daban precisamente para la creación de empresas, personas morales, sociedades mercantiles, es como tiene su origen la famosa sociedad por acciones simplificada. A través del artículo 1 se incorpora una fracción 7 precisamente para darle vida a este tipo de sociedades, que en realidad es una copia que se trajo de Colombia, pero Colombia a su vez se la trajo de Holanda. Entonces ha sido un copiadero, como cuando tú y yo seguramente copiábamos ahí en la primaria y nos copiábamos ahí los exámenes, ¿no? Entonces en este caso pues se constituye la sociedad unimembre, unipersonal, y en la materia fiscal aparentemente se otorga un estímulo fiscal para ese nuevo tipo de personas morales, sociedades mercantiles, de tributar conforme al flujo de efectivo. Esto ya data de hace varios años, Jaime. Hoy por hoy ya se tiene en puerta la entrada en vigor de un nuevo régimen fiscal para las personas morales, igual que van a tributar conforme al flujo. Y aquí, pues, por lo que se observa, al derogarse aquel capítulo 8º y entrar en su lugar este capítulo 12º, pues aquí engloba a todas las personas morales, efectivamente, como bien lo dice Sergio, que únicamente haya sido constituida con personas físicas, que no haya rebasado de 35 millones al ejercicio inmediato anterior, y aquí no es optativo, es de cajón, es a web.com que tendrás que tributar a través de este régimen, y entonces todo apunta ¿a qué? A que sustituye efectivamente aquel capítulo que estaba para aquel tipo de personas, sociedades unimembres, Jaime. Lo sustituye e incluso lo amplía, porque teníamos 5 millones actualizados, claro, y hoy el monto es mucho más amplio. Y entonces nos vamos a quedar... Por ejemplo, Jaime, fíjate, quiero comentar algo que respecto al régimen de confianza para las personas físicas, yo para las personas morales lo veo un poquito más concreto, inclusive un tanto como más en beneficio, más direccionado a las actividades de la micro, pequeña y mediana empresa, que precisamente necesitan ese estímulo para seguir adelante con sus actividades, pues también considerando que estamos todavía en una crisis económica muy importante y que seguramente el año que viene se prevé que esta crisis económica sea aún peor. Entonces, este régimen, pues desde luego yo lo veo sí muy bien encaminado a este tipo de sectores para que puedan llevar a cabo el pago de sus impuestos, y además con los beneficios de las deducciones que se plantean en el mismo, pues definitivamente desde mi punto de vista habrá que afinar algunos detalles, pero en comparación con el régimen simplificado para las personas físicas, que aún le falta mucho por afinar y está desvirtuado respecto a poder también conglomerar al comercio, a las actividades informales, pues definitivamente creo que todavía tiene un mejor semblante en cuanto a su propósito, ¿sí? Este régimen para las personas morales, ¿sí? Ok, y a pesar de que tiene el mismo nombre, régimen simplificado de confianza, que hoy parecen términos de moda, confianza, ¿no? Confianza parece que es la palabra clave. Son dos conceptos totalmente diferentes. Las personas físicas van a pagar conforme lo que facturen y cobren, y en el caso de las personas morales el tratamiento es diferente. Si bien no vamos a determinar una utilidad, vamos a determinar una base. De eso me gustaría que me platicaran en el siguiente segmento. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en De Impuestos a Impuestos, no se vayan. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma.
Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues regresamos, estamos platicando con el maestro Sergio Sánchez, con el doctor José Padilla, de este régimen simplificado de confianza para las personas morales. Y decía Sergio que te parece que tiene más beneficios de personas morales que el de personas físicas. Hay por ahí ciertos conceptos en donde se planteó así en la exposición de motivos, que hablar de flujos más que hablar de utilidades corresponde a una realidad más cercana de las empresas. A mí me parece un espectro amplio de posibilidades de que haya una planeación. Nosotros sabemos perfectamente que desde 1989 hasta el 2004, cuando se utilizó el esquema de compras, de deducción de compras, en lugar de deducir el costo de ventas, pues hubo una planeación fiscal que además era muy fácil para los asesores. Vas a terminar el periodo, el mes, en aquel entonces nada más el ejercicio, vas a terminar el ejercicio y tienes base para pago de impuestos, compra. Y creo que de cierta forma regresamos a esta posibilidad. Si yo al final de un mes, porque ahora los pagos provisionales también son comparando ingresos y deducciones cobrados y pagados, si al final de un mes veo que voy a tener una base fiscal, claro, haciendo una planeación adecuada, el contador va a recomendar compra. No abatimos la base fiscal, en algún momento se creará, pero sí diferimos por lo menos la base del impuesto. ¿Cómo ves tú esta parte de tributar con base en flujos y no con base en utilidades? Sí, pues mira, en principio pues es muy claro, ¿no? Que los ingresos se van a acumular en el momento en el que sean efectivamente percibidos. Y ya sea estos ingresos, sea en bienes, en efectivo o en servicios, inclusive aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar inclusive el nombre que se les designe, de tal manera que no se deberá de efectuar la acumulación de ingresos percibidos en 2022, siempre que se hayan acumulado hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces estamos hablando del momento de acumulación. En cuanto a las deducciones, pues sí, es un beneficio que, como he dicho, veo muy bien, con muy buena cara, este régimen simplificado de confianza para las personas morales, porque las mismas deducciones, en cuanto a, como lo has mencionado, por ejemplo, para el tema de las inversiones, pues sí representan un beneficio. Si hablamos de las deducciones, específicamente en ciertos puntos, como en el caso de las devoluciones que se perciban, o los descuentos, las bonificaciones que se hagan, siempre que se hubieran acumulado en el ingreso correspondiente, pues van a ser deducibles. Las adquisiciones de mercancías, así como de materia prima, también van a ser deducibles, y entonces ya no estamos hablando del costo de lo vendido. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones también van a formar parte de las deducciones. Las inversiones con los porcentajes máximos también. Los intereses pagados derivados de la actividad sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo, ¿sí? Y las cuotas, aquí hay este tema, fíjate, de las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Para mi gusto, yo creo que ahí sí hubieran tenido que afinar esa parte, porque seguimos hablando del artículo 28, fracción 30, respecto a la proporción del 47-53% para la deducción de toda esta parte de la previsión social, ¿no? Y salarios. Entonces, ahí sí me hubiera gustado que le hubieran metido mano como para hacer este concepto 100% deducible, pero bueno, no fue así. Se sigue considerando este artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Para tal efecto. Ahora, desde la mente fiscalista de Sergio, Pepe, dice, es mejor pagar impuesto con base en el flujo y no con base en la utilidad. Pero la NIC D4,
hablando un poco del ámbito de lo financiero, que sigue haciendo la separación entre lo devengado y lo efectivamente erogado, lo realizado, que le llaman las normas de información financiera, siempre ha dicho, el impuesto se tiene que calcular porque además corresponde con la realidad, con base en lo devengado, no tanto con base en lo realizado. O sea, no importa cuánto cobres, cuánto pagues, lo que importa es realmente cuál es tu resultado. Desde tu punto de vista, Pepe, ¿a ti te gusta pagar con base en flujo y no con base en lo devengado? Pero mira, Jaime, a mí en lo personal me gustaría hacer una precisión que desmiente el argumento de las autoridades fiscales al decir que con este nuevo tipo de regímenes fiscales ya no vas a necesitar un contador. Y voy a expresar por qué motivo. Cuando se hace mención a que tanto el régimen para personas físicas como para personas morales será conforme a un flujo para personas físicas únicamente considerando lo cobrado, lo efectivamente ingreso cobrado y facturado, y en personas físicas morales se señala que también va a ser a través de flujo. Yo creo que aquí hay una interpretación errónea por parte de las autoridades, que al final del día ellos fueron las que lo crearon, y fíjate, por eso me sorprende más, Jaime, porque yo veo que es una regla general el flujo en este nuevo régimen fiscal, pero no es el único, porque si bien es cierto que este nuevo régimen señala que se consideran ingresos acumulables en el momento en que los ingresos sean efectivamente percibidos, y aquí te hace un señalamiento de en qué momento se considera efectivamente percibido, termina diciéndote, si no mal recuerdo, el 207, en el primero o segundo párrafo, en la última oración, que dice que también se consideran efectivamente percibidos cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante la extinción de las obligaciones, Jaime. Y aquí es precisamente en donde entra la labor intelectual de nosotros los contadores o de los abogados para saber, oye, ¿y a qué se refiere esa porción normativa, Jaime? Porque si no me la explicas en español, entonces como que se me va a complicar poder determinar el tributo correspondiente. Luego entonces no se trata nada más de lo que yo cobre menos lo que yo gaste, y entonces se determina la utilidad para aplicar la tasa que se refiere al artículo 9. No es así tan sencillo, sino también tener conocimiento precisamente de qué figuras jurídicas podemos utilizar en el mundo mercantil, en el ámbito empresarial, precisamente para saber en qué momento yo podría obtener un ingreso sin necesidad de que haya flujo, es decir, a través de alguna figura jurídica que por lo que indique, entonces mi haber patrimonial se podría haber incrementado, y entonces aguas, ya no hubo flujo. Sin embargo, como la ley es muy clara al decir, también se consideran efectivamente percibidos cuando el interés del acreedor queda satisfecho, caray, entonces tendría que echarme un clavado a las disposiciones del Código Civil para ver qué figuras se pueden actualizar, entre ellas la compensación, la condonación, la dación en especie, dación en pago, etc. Y aquí, pues yo ya quisiera ver a cualquier contador, a cualquier persona moral en donde pues digan, no, fíjate que no se necesitan a los contadores. Pues no necesitas un contador, necesitas un experto en impuestos, un experto en materia jurídica para saber cuál va a ser el caso, porque fíjate, también te hablan de las figuras, además de esto, de la prescripción, Jaime, y la prescripción no es una forma en donde el interés del acreedor queda satisfecho. Sin embargo, aquí la ley sí la considera y te dice en qué momento vas a tener... Y precisamente por toda esa mezcla, Pepe, perdón que te interrumpa, por toda esa mezcla de conceptos jurídicos, fiscales, financieros, es que creo que tenemos que dar un poco más de profundidad. Si te parece, seguimos platicando de esto, tenemos que hacer un corte, estamos en Impuestos a Impuestos, no se vaya. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano.
En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bien, pues regresamos, estamos hablando de esta combinación de conceptos que creo que tienes toda la razón, tienes toda la razón. Hoy faltar por no recurrir a un especialista financiero, fiscal, que además tenga cierta orientación jurídica, o definitivamente contratar a un experto en cada área va a ser indispensable en las empresas, so pena de tener graves problemas, porque es muy fácil decir, ya cobré, acumulo. Ya pagué, deduzco. Pero después no entender o no reconocer los momentos en que puede haber una reversión del efecto del pago de impuestos. Por ejemplo, si yo cobro un anticipo, decía Sergio, el anticipo para efectos financieros es un pasivo, no es un ingreso. Claro. Y yo voy a pagar impuesto por un pasivo, no por un ingreso, porque la ley siempre lo ha dicho así. Pero yo tendría que establecer o tendría que reconocer en la contabilidad, según define la NIF de 4 y en atención al postulado básico de asociación de costos y gastos con ingresos, que ese pago que ya hice por el anticipo significa no un gasto, sino una especie de impuesto anticipado. En el método de activos y pasivos, así se tendría que considerar. O si, por ejemplo, yo hago compras, las compras van a ser deducciones, que sin embargo, para efectos financieros, implican el reconocimiento previo de un costo que no ha existido todavía, no ha existido sino hasta que se venda. Entonces ahí tiene que haber una mezcla de los valores financieros reconocidos en las normas de información. Eso por principio de cuentas. Y después tú estabas mencionando antes de que te interrumpiéramos por el corte, que además hay ciertos momentos en donde necesitamos una atención con una orientación claramente jurídica, incluso en el ámbito de lo civil. Y hablabas de las formas de extinción de las obligaciones y mencionabas algunas. La prescripción, estabas hablando de prescripción antes de que nos fuéramos al corte, Pepe. Ciertamente, Jaime, la prescripción es una figura jurídica por la cual se extingue una obligación. Pero aquí el interés del acreedor no queda satisfecho. Sin embargo, aquí el creador de la norma fue hábil en decir, cuando haya prescripción también habrá un ingreso acumulable. Entonces a lo que voy es que tienes que ser un conocedor de todas las figuras jurídicas por las cuales tú puedas extinguir una obligación, haya quedado o no haya quedado satisfecho el interés del acreedor. ¿Por qué hago esta precisión, Jaime? Porque, por ejemplo, si nos vamos a IVA, el artículo 1B precisamente menciona en qué momento también se va a causar el IVA. Y dice nada más que cuando el interés del acreedor quede satisfecho. Allá la prescripción no tiene lugar. Aquí, para efectos de renta, sí lo tiene. Pero fíjate, otro ejemplo sencillito, sin tanto problema, cuando dice que pues voy a tener que acumular cualquier ingreso en efectivo, en bienes, en servicio, aun cuando correspondan a anticipos, a depósitos, etc. Y dices, caray, a ver, espérame, ¿a depósitos? Pues tendremos que conocer la naturaleza de qué tipo de depósito, Jaime. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos que la esencia o lo que grava la ley de renta son los ingresos, y de acuerdo a un precedente judicial, ingreso es toda modificación a tu haber patrimonial. Luego entonces, si a través de un depósito, que puede ser depósito en garantía, no se está modificando tu haber patrimonial, y entonces aquí viene la mentira de decir flujo. Imaginemos un depósito en garantía, flujo, depósito, y decirlo o considerarlo como un ingreso, pues te vas a hacer el harakiri. ¿Por qué? Porque ese no es un ingreso. Luego entonces se desmiente la teoría que sea sobre flujo. Entonces aguas con quedarse con la idea de que sea sobre flujo. Aquí es lo que yo voy, Jaime, Sergio,
es de que no me puedo quedar yo casado con la idea de que sean nada más ingresos, todos los que señale la ley, y deducciones todas las que ya hayan sido pagadas. Porque podrá haber un concepto que pudiera ser considerado como ingreso según la ley, pero jurídicamente, al no haber ninguna modificación a poder patrimonial, pues no es un ingreso. Y entonces, fíjate, aquí es donde a lo mejor puede imperar la astucia, la maldad o perversión, no sé cómo llamarlo, de algún asesor, y decir, caray, pues aquí sí me conviene el concepto, por ejemplo, de compras, el que te tiene hace ratito. Pues sí, ahora voy a poder hacer deducibles las compras, obviamente siempre y cuando las haya pagado, las deducciones por inversiones, etc. Pero los ingresos, a lo mejor van a buscarse ese tipo de situaciones para ver en qué momento decir, caray, esto jurídica y fiscalmente no es un ingreso, por lo tanto no entra, aún cuando textualmente lo diga la ley. Y aquí viene precisamente la tarea que nos encanta a ti, a Sergio, a Hamlet, a Armando y a un servidor, el tema de la interpretación. Para que yo pueda aplicar una ley, primero la tengo que interpretar, y solo hasta entonces la voy a poder aplicar de acuerdo al artículo 5º, párrafo 1 del Código Fiscal de la Federación, que es la columna vertebral para que se causen y se observe en qué momento se está causando un tributo. Entonces, sí, que además llegamos a lugares comunes, ¿no? Como confundir ingreso con entrada. Exacto. O sea, un depósito es una entrada, pero no es un ingreso. Y la otra, que me parece a mí esa interpretación judicial que citas, y siempre lo he considerado así, es una verdad a medias. Yo considero que no todo incremento patrimonial necesariamente refleja un ingreso, porque, por ejemplo, una aportación a capital, hay un incremento al patrimonio y no hay un ingreso. Las normas de información financiera, en particular la NIFA 5, que yo creo que sería lo más cercano a una definición de ingreso, porque las leyes no la tienen, nos dice que sí tiene que haber un incremento patrimonial efectivamente, pero ese incremento patrimonial tendría que haber pasado por resultados. Y, por ejemplo, una aportación de capital no pasa por resultados. Entonces, aún habiendo un incremento patrimonial, no hay un ingreso porque no pasó por resultados el concepto. Depósitos, desde luego, no están. Un préstamo bancario o de cualquier otro tipo no tendría que estar, y sin embargo sí hay una entrada. Distintos conceptos, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo, coincido. Sí. No es tan sencilla hacer la calificación, todo lo que entró menos todo lo que salió. Sí, no, y es muy interesante precisamente considerar el momento en el que precisamente se tiene que considerar, como se ha señalado ahorita, ¿no? Que deba ser un ingreso, bajo qué conceptos, circunstancias, etcétera. Y no solamente hablemos de los ingresos, sino también hasta de las mismas deducciones, el momento en el que se debe considerar una deducción, la naturaleza de la misma, y como también se ha dejado ver en este régimen, por lo que se señala en el artículo 209, en cuanto al monto de las deducciones por las inversiones, y que sean estrictamente necesarias e indispensables para el desarrollo de la actividad preponderante del contribuyente. Entonces, también ahí encontramos un momento muy importante, una causa, una situación real respecto a las deducciones. Entonces, estos conceptos de ingresos y de deducciones, pues sí, deben ser precisamente bien analizados, enfocados, para que sean aplicados de forma correcta, pues no tan solo por este tipo de contribuyentes que van a estar en este régimen simplificado de confianza, sino por todos los que contribuimos para identificar el momento de acumulación y el momento de la deducción. Sí, que eso es importante, ¿no? Porque vamos a hacer un corte, pero esa parte última que menciona Sergio, en el título segundo ya sabíamos que ingresos menos deducciones teníamos una utilidad, pero hoy tenemos que ponerle apellidos: ingresos cobrados, deducciones pagadas. Claro. ¿Te parece? Vamos a hacer un corte, y para que la gente que nos está siguiendo, que ya seguramente habrá estudiado buena parte de esta reforma, tenga un punto de vista diferente, vamos a platicar de ello. Vamos a hacer un corte y regresamos a impuestos para estar platicando del régimen simplificado de confianza para las personas morales. Continúe con nosotros. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma.
Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues estamos aquí de nuevo platicando de este régimen simplificado de confianza. Sergio, decías, hay que ubicar primero qué es un ingreso, lo citaba Pepe, y después ubicar si está cobrado efectivamente y por tanto es acumulable, y las deducciones igual tienen que estar pagadas, pero hay por ahí ciertos beneficios que a mí sí me parece que existen. Se incrementan algunos porcentajes para algunas inversiones, las construcciones, mobiliario, equipos de cómputo, automóviles. Sí está en un capítulo de estímulos fiscales, pero ¿es obligatorio el estímulo, Pepe? ¿Un estímulo me lo están convirtiendo en algo obligatorio? Pues mira, antes de que te conteste esa pregunta, también quiero hacer un comentario respecto de las deducciones, que observo un pequeño detalle. Aguas con las que son sociedades civiles, por ejemplo, nosotros, despachos de contador. Si tú te vas al listado del 208, no se observa algún renglón que se refiera a los anticipos que distribuyen las sociedades civiles. Correcto. Es decir, nosotros como integrantes de una sociedad civil, estando en el título segundo, hoy día el artículo 25 de la ley de renta me dice que los anticipos que las personas morales distribuyen a sus miembros son considerados como una deducción autorizada. Y si nos vamos al listado del 208, pues aquí, hasta donde yo recuerdo, no hay ninguna que refiera a estos conceptos, Jaime. Luego entonces, la pregunta sería, una sociedad civil cuando determine sus pagos provisionales o su cálculo del impuesto anual, ¿qué va a pasar? ¿Los va a poder hacer deducibles o no? Algunos dicen por ahí, es que está el renglón de gastos, pero chaparrito, espérame, pero no es lo mismo que lo mismo, porque si tú te vas al 25, hace referencia a gastos netos, pero además viene la fracción correspondiente para los anticipos de los que estamos hablando. Entonces, pues aquí yo no sé qué vamos a hacer, cómo lo vamos a poder deducir en los pagos provisionales, ¿no? Entonces, vale la pena a revisar ese punto. Por cuanto a tu pregunta, pues el estímulo fiscal, partiendo de lo que señala al inicio de ese régimen, cuando me dice deberán tributar conforme a estas disposiciones, pues obviamente que nos están encajonando a que apliquemos precisamente esas disposiciones. Y para cuando llegamos al tema de las inversiones me dice, mira, las inversiones, tú en lugar de aplicar las tasas a que se refiere allá en el capitulado correspondiente en el título segundo, vas a aplicar el mismo procedimiento, pero lo que va a cambiar es la tasa, porque será una tasa superior. Parecería ser que aquí hay un estímulo, sí, Jaime, porque entonces la inversión yo la voy a poder recuperar en un menor tiempo. Aquí nada más habría que ver pues qué tipo de inversiones para que estemos atentos en cuanto a por ejemplo, equipo de cómputo. Sabemos que el equipo de cómputo se deduce a la tasa del 30%. Aquí pues tendríamos que revisar a qué tasa, que es una tasa así superior, y pues parecería ser que cuando me permita hacer este tipo de deducción dentro de mi base gravable, pues entonces eso sí me beneficia de acuerdo a lo que estaban comentando anteriormente. Entonces hay un estímulo fiscal por el cual estoy obligado, pues aquí la ley me dice deberá, es decir, tienes que tributar aquí, insisto, siempre y cuando cumplas con esos dos requisitos, que en el ejercicio inmediato anterior no haya rebasado de 35 millones de pesos, y dos, que seas una persona moral constituida únicamente por personas físicas. Luego entonces, al momento de estar en este régimen, Jaime, tengo que aplicar todas las reglas que aquí están contenidas. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora que estabas todo señalando esto, Pepe, pues sí, se está creando como un híbrido de entre en personas morales, llamando de esta manera sociedades mercantiles y sociedades civiles,
por el momento de acumulación. En el tema de las deducciones, muy puntualmente lo acabas de señalar, en el caso de los anticipos, precisamente. Y el híbrido, entonces, ya empieza como que a tener una forma errónea respecto a lo que se debe llevar a cabo o no en este régimen, que bueno, he de repetir que en mi apreciación podría ser muy, muy bueno, ¿no? Pero bueno, ya están saliendo situaciones de este tipo que finalmente no dejan de ser muy importantes y que dentro de la parte de los estímulos, pues sí vale la pena que se consideren en el sentido de lo que se está mencionando, por ejemplo, como en el tema de las depreciaciones, ¿no? Hoy en día, y que tienen una mecánica, porque hoy en día el porcentaje de depreciación, como mencionabas, Pepe, en el equipo de cómputo, pues es muy diferente al que se propone o al que ya está para el régimen, que es del 50%. Entonces, a ver, pues como estímulo, bueno, voy a tener la posibilidad de reponer mi equipo de cómputo y deducirlo en 2 años, ¿no? Pero al final, yo creo, y desde mi punto de vista, por la mecánica, el llevar un doble registro, un doble papel de trabajo que ahí se pide, pues voy a tener que seguir arrastrando mi papel de depreciación anterior y ahora el nuevo para la depreciación, pues del equipo de cómputo, de la maquinaria y del equipo, para el equipo de transporte, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una mecánica diferente que hay que considerar respecto a estas deducciones por medio de la depreciación, ¿no? El tener que seguir llevando el papel de trabajo anterior con las depreciaciones, porcentajes de depreciaciones anteriores y ahora las nuevas. De tal forma que también, por ejemplo, se menciona que en el tema de las inversiones, que no deben exceder en el ejercicio 3 millones de pesos, que cuando exceda nos vamos a tener que aplicar, a los porcentajes del artículo 34 y 35 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos estimulándonos o estamos también inhibiendo ese estímulo con ciertos límites como los que se señalan. Hay ya asteriscos importantes que señalar, puntos que precisar y tratar, yo creo que ahora, pues como todo lo tratan de resolver con reglas de resolución miscelánea para que nos empiece a quedar un poco más claro. Pero sí, pues es el constante estudio que precisamente lo que señalabas, el contador pues es el que se encarga de esto, ¿no? No el contribuyente directamente va a estar atento a las reglas. Es que de qué otra manera te venden el favor, Sergio. Pues sí, exactamente. Entonces, ¿a quién le voy a tener la confianza? Sí, totalmente de acuerdo, porque además es la deducción de inversiones, el control de los porcentajes más los contables, ¿no? Que los contables es otra historia y es lo que queda registrado en la contabilidad, ¿no? Papel de trabajo más lo que mandas a la contabilidad electrónica como deducción de inversiones. Sí, va a haber bastante tarea que hacer, ¿no? Bastante tarea que hacer en unidades económicas en donde además tiene una capacidad de 35 millones de pesos no más para operar. Y tienen que estar dotados de buenos especialistas para que los asesoren en todo este tipo de temas que a mí me parece van a ser sumamente complejos. Cuidar además de no salir del régimen, si es que lo vemos como estímulo, a mí me parece que sí tiene sus bondades. Las inversiones, por ejemplo, no tienen que estar pagadas, que es algo que me parece a mí sumamente interesante. Se abre el espectro de deducciones y me gustaría que rematáramos el último segmento hablando un poco de esta forma de eludir el pago de contribuciones usando este régimen y el vínculo que podría tener también con el artículo 5A. Entonces, si les parece, vamos a hacer un corte, el último, y regresamos para seguir hablando de este régimen simplificado de confianza de las personas morales. No se vayan. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano.
En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Bien, pues estamos de vuelta para este último segmento y si algo hemos encontrado en estos minutos que hemos estado platicando, me parece, es deficiencias técnicas en el establecimiento del régimen. Cosas que parecieran muy sencillas, pero que técnicamente van a tener su grado de complejidad en la aplicación práctica. Ya hablabas, Pepe, de los asimilados, que dice, sí se asimilarán para efectos del pago de impuesto a salarios, pero no son salarios y por consecuencia no son gastos, y en las sociedades civiles o en las sociedades cooperativas donde se entreguen anticipos o rendimientos, no sabemos si se van a hacer deducibles, ¿no? Que sería un impacto importante. Otra, hablar de depósitos como concepto genérico y decir que serán acumulables, me parece también sumamente aventurado, sumamente falto de concreción en términos de un ámbito de seguridad jurídica que nos tendría que dar la ley de renta en ese sentido. Otra parte que yo encuentro diferente a lo que normalmente conocemos es la determinación de los pagos provisionales, dice ingresos cobrados cada mes, sí, determinados desde el principio del ejercicio y hasta el último día del mes a que se presente, menos las deducciones autorizadas efectivamente pagadas, sin ser específicamente claros en qué pasa proporcionalmente con la deducción de inversiones, por ejemplo, donde yo creo que tendría que haber una explicación más amplia, y después usar el régimen, lo comentábamos, donde me permite que, por ejemplo, las compras sean deducibles sin que necesariamente se hayan vendido, en ese cambio que hoy hay en el esquema, que ya existía en el régimen de pago con base en flujos. Me parece a mí una posibilidad muy amplia de hacer planeación, de hacer ilusión, si ustedes lo quieren ver así, y ubicarnos quizá en supuestos del artículo 5A. ¿Por qué compraste tanta mercancía si no la ibas a vender? Y ahí podríamos ubicarnos en estos supuestos. Pero Pepe hacía una reflexión y me parece sumamente interesante. El artículo 212 establece que el impuesto que se pague en pagos, que se liquide en pagos provisionales o que se entere en pagos provisionales, se puede disminuir del impuesto anual, y que después de disminuir los pagos provisionales, podremos disminuir, y así hace énfasis, aunque dice el quinto y el décimo, así hace énfasis en el comentario que nos extendías, en el impuesto que podemos acreditar derivado del pago de dividendos que no provienen de CUFIN. Piramidamos los pagos de dividendos que no provienen de CUFIN, cuando esto ocurra así, y sobre ese importe piramidado o adicionado con el impuesto, como dice el artículo 10, vamos a pagar el 30%. Y según lo que dice la misma disposición, y claro, con su castigo en CUFIN, podríamos acreditar el impuesto en este ejercicio y en los dos siguientes. Pero hay un orden de prelación que ya definieron incluso tribunales, y que establece que el impuesto que se tiene que aplicar primero es el impuesto de los dividendos. ¿Cómo está la reforma para este régimen? Ciertamente, Jaime, aquí por lo que observamos en el artículo 212, que refiere al cálculo del impuesto del ejercicio, me dice que contra el impuesto a cargo del ejercicio podré acreditar, en principio, los pagos provisionales, como bien lo apuntabas. Y en segundo lugar, el impuesto, me voy a quedar casado con el que me interesa para que la gente reflexione, contra el impuesto que se haya pagado por pago de dividendos, de acuerdo al artículo 10. Aquí hay una prelación de acreditamientos, como se conoce en la jerga jurídica, Jaime. Es decir, ¿qué es lo que primero se tiene que acreditar? Esa es la idea. ¿Pagos provisionales o ISR pagado por dividendos? Aquí la ley para este régimen me dice primero pagos provisionales y después
ISR pagado por dividendos. Ojo, ¿por qué? Porque como bien lo apuntabas, ya hay precedentes judiciales que me dicen que lo primero que tengo derecho a acreditar es el ISR pagado por dividendos y después los pagos provisionales. De hecho, la misma autoridad así lo reconoció a través de un criterio interno que me dice, sí, tienes razón, primero acreditas ISR pagado por dividendos y después pagos provisionales. Y alguno diría, oye, pero ¿por qué tantas olas? ¿Que no es lo mismo? No, no es lo mismo que lo mismo. ¿Por qué? Porque el ISR pagado por dividendos solamente tengo 3 años para recuperarlo, Jaime. Y los pagos provisionales tengo 5 años que lo puedo convertir en saldo a favor, tengo 5 años para recuperarlo, lo puedo convertir en saldo a favor, lo compenso o incluso solicito la devolución. Y el ISR pagado por dividendos teniendo 3 años y en esos 3 años no los recupero, adiós. Por eso cuando aquí ese nuevo régimen me dice primero pagos provisionales y después ISR pagado por dividendos, imaginemos que nunca hubo necesidad de acreditar ese ISR pagado por dividendos, pues lo que haya pagado, adiós, te despides de ello. Entonces esa es la trascendencia de este artículo 212, que aquí otra vez, no que no necesitamos especialistas en la materia, Jaime, porque aquí si te das cuenta estamos tocando temas ya que tienen que ver con los precedentes judiciales que existen sobre la materia. Es decir, ya no necesariamente tendría que ser contador, sino con un contador ya experto en la materia o bien a un abogado experto en esta materia. Entonces, pues esa es la importancia de este punto, Jaime, que de verdad es un régimen simplificado. Yo sinceramente no le veo dónde está lo simplificado, porque pues tiene su chisecito. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, hay que ser profesional, cuidadoso, cauteloso para poder aplicar este supuesto régimen simplificado de confianza. Pues sí, yo nada más igual como que concretaría o resumiría que es el resultado del ejercicio de los diputados y senadores con un amplio desconocimiento precisamente de todos estos términos, normas que involucran la creación de un régimen fiscal y que al momento de existir este desconocimiento o preparación inclusive de los mismos, pues se llegan a estos resultados, ¿no? En donde están este tipo de inconsistencias que confunden al contribuyente, que logran que se vuelvan inclusive objeto de popularidad en cuanto a que va a ser un régimen popular por el disque beneficio que encierra, y que la falta de técnica legislativa por estos motivos de desconocimiento, falta de preparación, el pasar la reforma sin moverle un punto o una coma, pues viene siendo el resultado real de lo que se va a presentar para 2022 en cuanto a una resolución miscelánea y después las reglas de carácter general. Y a todo esto le aunamos que habiendo presupuesto para el ejercicio en las cámaras, pues también no se contrataron a los expertos para que pudieran llevar a cabo la creación de este régimen que, cuán delicado es, pues hoy se pone en tela de juicio todo este tipo de situaciones que se están comentando. Entonces ya no estuvo tan bueno el régimen, ¿no, Sergio? Está bueno por los conceptos de deducibilidad. En cuanto a todo esto, se perfila a lo que pudiera necesitar. Sí, el tema es que no es tan sencillo como lo pintaron, ¿no? Claro. Su nombre dice que es simplificado y que es de confianza. Claro. Creo que no tiene ninguna de las dos cosas. Es populista al final, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo un beneficio, ¿no? Y ese beneficio me engancha, pero pues no es tan sencillo. Sí. Además no es voluntario, o sea, dijo Pepe. Además. No es voluntario. Siendo un estímulo, no es voluntario. Claro. Pues si usted tiene una empresa que haya percibido menos de 35 millones de pesos de ingresos en 2021, el próximo año, dicen mis amigos, contrate un especialista porque habrá que tener muchos cuidados con este régimen simplificado de confianza. Amigos, como siempre, un placer intercambiar puntos de vista con ustedes, conocimientos, y a la gente que nos acompañó, invitarla a que la próxima semana no se pierda la próxima emisión de Impuestos e Impuestos. Gracias, buenas noches a todos. Ha sido un placer. Buenas noches, muchas gracias.